importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de un tema de adolescentes y se llama la brecha generacional. Si nos preguntamos qué es eso, yo creo que con la imagen que les voy a mostrar, ustedes se van a poder dar cuenta qué quiere decir una brecha generacional. Estamos hablando de dos momentos de vida muy diferentes, que son los nuestros, el momento de nuestra vida, que más o menos transcurre en los años 90, finales de los 80, ese tiempo de adolescencia, y tenemos la de los chicos de hoy en día, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, que más o menos nacieron del año 2000, 2002, 2005 para acá, en un tiempo completamente diferente. Hay unas diferencias que vamos a tener presentes y es que nosotros estamos identificados con este tipo de imágenes, con ese tipo de atuendos, con ese tipo de actores, con ese tipo de personas que en nuestro tiempo fueron esos chicos y chicas que a nosotros nos parecían atractivos, nos parecían atrayentes, que de una u otra manera ejercían una influencia sobre nosotros. Pero nos damos cuenta de que los tiempos han cambiado. De pasar a ser niños que jugábamos con canicas, que jugábamos a la rueda rueda, que jugábamos al puente está quebrado, que jugábamos trompo, un deporte de por sí muy masculino, con el respeto de todas las señoras presentes. Generalmente los chicos éramos los que jugábamos al trompo y nos ensuciábamos y competíamos y nos llevábamos los trompos del otro, los dañábamos. Y era la manera como nos divertíamos en nuestro tiempo. Hoy en día nos encontramos de que nuestros hijos encuentran sus diversiones hasta a través de este tipo de situaciones, con consolas, con computadoras, y puede inclusive que conozcan más gente que nosotros, puede que nunca la hayan visto, pero están relacionados de una manera ya tan global que pueden hablar con personas de otro país sin ni siquiera conocerla y compartir gustos y afinidades. Otra cosa que marca una brecha generacional fue este aparatico que yo creo que ustedes se acuerdan, que nos sacó un montón de canas cuando estábamos digitando y metíamos mal el dedo y nos tocaba sacar la hoja y ponerle corrector y esperar a que se secara y seguir trabajando. Entonces perfectamente nos podíamos demorar una hora con una hojita de estas. Hoy en día ellos especialmente tienen la posibilidad de acceder a este tipo de aparatos electrónicos y hacerlo con mucha habilidad. Hacer lo que nosotros nos demorábamos un día, hacerlo en 10, 15 minutos. Otra cosa que marca esa brecha es que nosotros, yo creo que los papitos se acuerdan de esta imagen que estoy mostrando, cuando daban las novelas, cuando daban las películas, entonces aparecían los patrocinadores de Caracol, de RTI, de Punch, de GES, que hoy en día ya es inclusive, si no después de esta imagen, muy seguramente no nos acordaríamos de esto. Y teníamos que esperar a que dieran la película el fin de semana porque no había otro momento para verla y le tocaba ver a uno la que buenamente quisieran colocar. Hoy en día nos encontramos con que ellos pueden acceder a un material mucho más concreto, de alta calidad, variado entre películas, variado entre series. En el momento que la quieren ver, ellos pueden ver una serie en una noche si quieren. Nosotros teníamos que esperar 2 días. Cada capítulo lo daban una vez cada 8 días. Entonces son muchas cosas las que nos hacen diferentes de nuestros hijos. Otra cosa, yo creo que más de un papito le va a dar risa con esta parte. ¿Se acuerdan cuando nosotros en esa época de adolescentes habían canciones que nos gustaban y la única manera era tener el radio prendido todo el día con un cassette listo y apenas la canción sonaba, entonces rápido íbamos y grabábamos y rogábamos para que no sonaran los comerciales de fondo que generalmente dañaban las canciones? Yo creo que más de uno se debe acordar de ese momento. Y hoy en día ellos tienen la posibilidad de acceder a todo tipo de plataformas, pueden acceder a plataformas como Spotify, pueden acceder a plataformas como Deezer, y una cantidad de posibilidades que la tecnología les brinda hoy en día en tiempo real y directamente desde su teléfono. Ya la música está lista para grabar, para reproducir, para descargar. Entonces vemos que es una brecha generacional muy grande la que hay. Los regalos que nosotros recibíamos, un Discman, un peluche, un Atari, un Tamagotchi, un cubo de rugby, y eso era lo que nos daban a nosotros en Navidad o cuando estábamos cumpliendo años, y aguante con ese regalo todo el año, ¿cierto? Hoy en día ellos tienen la posibilidad de acceder a consolas 360 de la Xbox, pueden acceder a aplicaciones, a celulares que aunque no necesariamente tienen que ser celulares caros, tienen la posibilidad de acceder a una serie de juegos y de posibilidades que si no les gusta sencillamente lo cambian por otro y su vida sigue sin ningún problema. También lo vamos a ver en que esta era nuestra red social, ¿no? Las redes sociales que están tan de moda hoy en día, en nuestro tiempo estas eran las redes sociales que nosotros teníamos. Nuestros compañeros, nuestros amigos del barrio, nuestros amigos del colegio, nosotros no los llamábamos a la casa, nosotros aplaudíamos desde la puerta para que salieran o chiflábamos para que salieran. Y esas eran nuestras amistades, esa era nuestra red social. Hoy en día, esa es la red social de ellos, la posibilidad infinita de acceder a una serie de instrumentos, de plataformas, de redes,
conectarse con todo el mundo simplemente desde su teléfono. Otra cosa muy importante, esta era la manera que nosotros teníamos para informarnos. Las revistas que en su tiempo salían, y lo más indiscreto que podíamos hacer era en ese momento leer el horóscopo, ¿no? Hoy en día ellos tienen la posibilidad de acceder a una cantidad de opciones a través de youtubers, de páginas, de contenidos que les hacen conocer una serie de información que inclusive nosotros desconocemos, que nosotros ni siquiera llegamos a comprender, que no entendemos, y ellos tienen la posibilidad de acceder a todo este tipo de personajes, a todo este tipo de información, con los cuales están mucho mejor informados, no siempre para bien, de lo que nosotros estamos. Entonces es importante que entendamos que hay una brecha muy grande entre ellos y nosotros, que su manera de concebir el mundo es muy diferente a como nosotros la concebíamos, y ese es el punto de partida del cual quiero que empecemos a hablar el día de hoy. Y resulta que surge una gran pregunta. No sé si a todos les ha pasado o les ha pasado a la mitad de los que están reunidos o a unos poquitos, pero muchas veces empezamos a preguntarnos ¿por qué mi hijo ahora es así? Si antes no era así, si cuando el niño era lindo, si cuando el niño le gustaba que yo lo arrunchara, que yo me acostara con él por las noches, le encantaba que yo le contara historias, y resulta que ahora ni me deja entrar al cuarto. Si por él fuera, escrituraría el cuarto sin pedirnos permiso a nosotros. Entonces estamos dando cuenta que nuestros hijos empiezan a cambiar y que lo que antes les gustaba, sencillamente ya no les gusta. Y entonces muchas mamitas o muchos papás empezamos a rasgar las vestiduras y a preguntarnos qué es lo que está pasando con mi angelito. Le sacaron una copia, pero me entregaron el que no era. Empezamos a hacer una serie de cuestionamientos que nos llevan a pensar que como papás hemos hecho mal la tarea. Y no necesariamente la hemos hecho mal, papás. Lo que pasa es que tenemos que entender que a los hijos de hoy necesitan papás de hoy. Vamos a mirar entonces. Esos son nuestros niños al lado izquierdo. Vemos cuando eran pequeñitos, sus sonrisas, sus rostros tiernos, sus miradas dulces, y empezamos a ver cambios que no siempre es lo que queremos. Empezamos a ver que cambian, que sus facciones cambian, empezamos a ver que se peinan diferente, que se visten diferente, que utilizan palabras que muchas veces nosotros no entendemos. A veces ellos ven en su celular memes que uno no entiende, uno no es capaz de entender esos memes que hoy en día ellos leen. Ellos sí los entienden y se los comparten, pero uno no lo entiende, porque estamos hablando de dos tiempos diferentes. Nuestros niños ya se nos están volviendo grandes, yendo de donde debemos entender que esa etapa de la adolescencia se caracteriza por una serie de cambios físicos y psicológicos que nosotros no podemos ignorar. Entonces podemos encontrarnos con que un día nuestro hijo pueda tener un look de estos, ¿no? Que utilice una pinta que a nosotros como que no nos gusta mucho, que su peinado cambie, empieza a tener una serie de comportamientos que a nosotros nos empiezan a parecer chocantes. Pero es justamente ahí donde nosotros debemos entender la importancia de poder comprender cuál es el mundo en el que ellos en este momento están viviendo. Durante este tiempo, entonces, ellos van a tomar un especial afán por su apariencia. Ellos van a empezar a experimentar unos cambios físicos que los va a hacer diferentes, y se van a preocupar mucho por su parte física, se van a preocupar mucho por la manera como los ven. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado para mantener su autoestima en alto. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, por ejemplo, tuve la posibilidad de tomar los pantallazos de algunos perfiles de Instagram. Aquí ustedes pueden ver cuáles son los jóvenes de hoy en día. Les gustan los tatuajes, les gusta el cabello pintado, les gusta verse en cool, les gusta verse con ropa suave, les gusta verse muy atractivos a los ojos. Entonces nosotros nos encontramos que nuestros hijos muchas veces ven este tipo de personas como modelos a seguir y empiezan a sufrir de algo que se llama baja autoestima al ver que son un poquito más gorditos, al ver que tienen los dientes chuecos, al ver que tienen que usar gafas, al ver que tienen que enfrentarse a una serie de circunstancias que les impide ser como los personajes que muchas veces siguen a través de las redes sociales. Aquí vemos algunos perfiles de algunos chicos, la verdad los escogí al azar, pero estos son los patrones de comportamiento, esos son los comportamientos de vestuario que muchos de nuestros chicos hoy en día quieren para sus propias vidas porque ven a estas personas como referentes para ellos. Entonces ustedes ven las cejas de las chicas muy arregladitas, a algunos chicos les gusta hacerse una, ¿cómo se diría? Una rayita en la ceja para parecer más de moda. Y empezamos a encontrarnos entonces con circunstancias en las cuales nosotros no entendemos por qué de sus cambios. Pero debemos ser conscientes de que esos cambios están ocurriendo porque ellos se están volviendo adultos. Ellos están entrando en una etapa de su vida en la cual van a empezar a cambiar sus conductas
Y para nosotros es muy importante entender esos cambios, porque aunque nosotros no estemos de acuerdo con las palabras que usan, aunque nosotros no estemos de acuerdo con las conductas que empiecen a asumir, es importante que entendamos que es necesario que ellos vivan estos procesos de transformación en su vida. Que como papás, aunque no nos gusten algunas de las cosas que están viviendo, que están haciendo, entendamos que es un tiempo de transición en sus vidas que va a durar a lo sumo 5, 6, 7 años por mucho, pero que va a empezar a definir ciertos parámetros en ellos. Y que de la manera como nosotros influenciemos en sus vidas, ellos van a ser ciudadanos responsables, van a ser personas de bien, sobre todo van a amar a Dios, van a ser personas que van a seguir en los caminos cuando entienden que su apariencia, cuando entienden que sus gustos son dados por una cultura que en este momento es en la que ellos viven, pero que en algún momento ellos van a entender que esto era pasajero en su vida y van a tomar el rumbo que el Señor tiene para ellos. Vamos a mirar entonces algo muy importante. Vamos a empezar a mirar cuál es nuestra misión. Pero para poder empezar a mirar cuál es nuestra misión, debemos entender esos cambios que ellos van a empezar a tener de ahora en adelante. Puede que no lo hayas percibido. Hay chicos que empiezan a mostrar cambios a los 15, 16, 17 años. Otros los hacen más pequeños. Otros puede que ni siquiera muestren cambios muy significativos referente a lo que son en este momento. Más es nuestra labor y es nuestra misión estar atentos a cuáles son esos cambios que ellos empiezan a generar. Por ejemplo, papás, ellos en este momento de su vida van a empezar a separarse progresivamente del concepto de papá y de mamá. Para ellos lo más importante en este momento se vuelve su grupo de amigos, se vuelven las personas con las que hablan, se vuelven las personas con las que se siente bien y van a empezar a tener ciertas diferencias con nosotros por nuestra manera de pensar, van a empezar a tener ciertas diferencias porque nosotros pensamos en blanco mientras ellos piensan en negro, porque se dan cuenta que las cosas que nosotros les decíamos y que antes ellos obedecían ciegamente, cuando llegan a la adolescencia empiezan a cuestionarse el por qué las cosas tienen que ser así. De que porque si mi mamá grita, entonces yo no tengo derecho a gritar. Si mi papá llega tarde, yo porque no tengo derecho a llegar tarde. Si mi mamá dice que no diga mentiras, pero ella las dice, entonces ¿por qué me dice a mí que no las diga? Ellos van a empezar a generar una serie de cuestionamientos porque se empiezan a dar cuenta que su mundo de niños ya va quedando atrás y esa forma que ellos tenían de pensar antes, de ese pensamiento concreto de que el sí era sí, de que el no era no, de que el negro es negro y de que el blanco es blanco, se va a volver a empezar en un quizás, en un tal vez, en no necesariamente negro, puede ser gris clarito, puede ser gris oscuro, y es donde nosotros vamos a empezar a tener inconvenientes con ellos. Ellos van a querer empezar a pensar de una manera diferente a la de nosotros. Ellos no se van a querer parecer a nosotros en un momento de su vida, aunque más adelante, cuando la adolescencia ya esté llegando a una parte final, van a tomar esas cosas bonitas que aprendieron de nosotros y se van a apropiar de ellas para su vida. Pero no se le haga extraño, papá, que en este momento su hijo, su hija, empieza a tener comportamientos y actitudes que no son las que corresponden con lo que usted le ha enseñado, que empiece a pensar de una manera diferente. Nosotros siempre queremos de una u otra manera cuidar a nuestros hijos de que se metan en problemas, de que no tengan, de evitarlos de que tengan malas amistades, evitarlos de que se metan en líos de determinadas maneras. Desafortunada o afortunadamente, la mejor manera como nosotros hemos aprendido es a través de nuestras propias experiencias. Cada vez que ustedes, recuerden cuando ustedes fueron adolescentes, recuerden esas cosas que les ocurrió siendo adolescentes, esas metidas de pata que cometieron cuando eran adolescentes, me disculpan la palabra, esos dolores de cabeza que le ocasionaron a vecinos, a amigos, a amigas, al noviecito que tenía, a la noviecita que tenía. Nosotros en la adolescencia éramos especialistas metiendo la pata. Pero ¿qué pasó? Que a raíz de estas experiencias que nosotros mismos estábamos viviendo, fue que tuvimos la posibilidad de conocer cuál era el camino correcto, de no equivocarnos en ese andar, de no tomar decisiones equivocadas. Pero la mejor manera que nosotros tenemos para ayudarles a nuestros hijos a que puedan encontrar su camino es permitiéndoles que se equivoquen, es permitiéndoles que cometan errores. La mejor manera de aprender es a través de la experiencia. Entonces es muy importante que entendamos que hay algo que nosotros quiero que se lleven este mensaje muy importante en sus vidas. Cuando ellos llegan a la adolescencia, ustedes van a tener la posibilidad de generar unos lazos de confianza que les va a permitir que su hijo le abra la puerta para que le cuente los problemas que lo están atacando, o por el contrario va a tener usted la desdicha de que cierren para siempre la puerta porque usted no es una persona digna de confianza. ¿A qué quiero llegar? Cuando nuestros hijos se vuelven adolescentes van a empezar a enfrentar situaciones como las que les voy a escribir a continuación.
Entonces, nuestra misión como papás, ¿cuál es? Vamos a verlas rápidamente. Lo más importante y el consejo que yo les quiero traer hoy es darles el lugar que se merecen. Es verdad que nosotros somos los papás, es verdad que nosotros somos los que estamos a cargo de ellos, es verdad que nosotros somos las personas que estamos en control de sus vidas, que les suplimos lo que necesitan, pero no podemos alejarnos de la realidad de que ellos son personas que hoy en día tienen muchas referencias en su vida, como yo les comentaba, siguen youtubers, siguen redes sociales, piensan de una manera diferente a la de nosotros y no por eso no son personas que no sean dignas de respeto. Siempre serán dignas de respeto, siempre serán dignas de tratar con consideración, porque de ese punto de redención depende si ellos nos van a tener confianza o por el contrario van a cerrar la puerta de confianza a nosotros. ¿A qué quiero llegar? ¿Qué piensan de esta imagen? De ver a su hijo o a su hija que usted preciso lo pilló mal parqueado y el chino o la niña preciso está por allá con la noviecita en una esquina dándose en un beso. La pregunta, ¿cuál es la actitud que como papás nosotros tenemos? ¿Cuál es la respuesta que adoptaríamos frente a esta situación? Les voy a poner un ejemplo un poquito más complicado. ¿Qué pasaría si descubrimos que nuestros hijos están ingiriendo algún tipo de sustancias, que están consumiendo trago, que están aceptando vicio de uno de sus compañeros de colegio, de uno de sus compañeros del barrio? Otro ejemplo, ¿qué pasaría si estaba mostrando tendencias homosexuales? ¿O qué pasaría si le dicen, no, papá, a mí no me parece que la homosexualidad esté mal? A mí no me parece que dos mujeres que hagan el amor esté mal. ¿Cuál es la actitud y cuál es la respuesta que como papá y como mamá tú vas a tener frente a este escenario tan complicado como lo es hoy en día, el tema LGTB? Otra pregunta. ¿Qué pasa si tu hijo te dice, no, a mí la verdad, creer en Dios como que no va conmigo, yo sigo un youtuber ateo que habla de que Dios es falso, de que dice que la Biblia es mentira, mis compañeros del colegio me han dicho que creer en Dios es retrógrado, que es de gente viejita? ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir al momento de que una situación de estas llegue a presentarse? ¿Cuál es la manera como nosotros vamos a enfrentar la situación con nuestro hijo? ¿Vamos a atacarlo? ¿Vamos a decir, usted por qué piensa así? ¿Usted por qué habla así? ¿A usted qué le pasa? ¿Es el ejemplo que se le ha dado en la casa? ¿O por el contrario, usted va a respirar profundo, se va a llenar de valor, se va a sentar con su hijo y va a empezar a tener una serie de conversaciones y de negociaciones con él? Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, tenemos que olvidarnos de que todo es regaño, de que las cosas son golpes, de que se soluciona con violencia, de que es que yo soy el que tengo la razón y usted no, porque es que mientras usted va, yo ya vengo. Esas son cosas que nosotros con nuestros hijos de este tiempo tenemos que dejar a un lado. ¿Qué pasa si nuestro hijo saca malas calificaciones? Es que usted tiene que sacar el primer puesto y desafortunadamente ese mes se sacó el cuarto puesto. Ellos empiezan a tener una serie de luchas y de conflictos porque no logran satisfacer las necesidades que nosotros como papás estamos poniendo sobre sus hombros. Todos estos escenarios que les acabo de mostrar, todas estas imágenes que espero las hayan analizado muy a conciencia, es la realidad que nuestros hijos están viviendo todos los días. Quizás ahorita en cuarentena los tenemos encerrados, entonces no hay tanto problema. Pero ¿cómo no sabemos qué está pasando al interior del colegio? ¿Cómo no sabemos qué está pasando cuando salen del colegio? ¿Cuál es su actitud frente a estos temas que nosotros consideramos que tenemos el conocimiento apropiado? ¿Qué es el consejo que les podemos dar a ellos? ¿Cómo podemos aterrizar una situación tan complicada como estas? Y lo más tremendo de todos, papás, es que muchas veces nosotros tomamos la acción de gritar o de golpear en vez de tener la acción de escuchar y de esperar. En la época de la adolescencia nos tenemos nosotros muchas veces que sentar y llorar solos y respirar profundos y orar mucho, esperando que nuestros hijos entiendan cuál es el propósito por el cual han sido colocados en esta vida. Desafortunadamente nosotros hemos pensado que la iglesia muchas veces es la que nos soluciona el problema, que es el líder de jóvenes, es el líder de adolescentes, de que cada vez que los enviamos allá es una garantía de que nos van a devolver un hijo bien, 0 kilómetros. Y resulta que el hecho de que usted como papá haya ido a la iglesia desde hace mucho tiempo y que su hijo haya nacido en un lugar cristiano no le va a garantizar que su hijo sea nacido de nuevo. No le va a garantizar que busque a Dios de corazón. Puede que simplemente sea un cristiano nominal, un cristiano que va a la iglesia porque su merced, porque tu papá va a la iglesia,
un cristiano que cree que es una ovejita, pero todavía no se ha convertido en una ovejita, y nosotros debemos ser lo suficientemente claros para hablar con ellos y decirles que es necesario nacer de nuevo, pero también que es necesario que cada situación difícil que se les esté presentando, sepan que pueden contar con nosotros, sepan que a través de nosotros pueden encontrar una persona que les va a dar una respuesta. Entonces me quiero devolver un poquitico a las puertas. ¿Qué pasa entonces el día que él le diga a usted que no le parece bien el tema de Dios, que considera que el ateísmo es una opción? ¿O qué va a decirle usted el día que considere que la homosexualidad está bien? ¿Cuál es la respuesta que le va a dar? Y de la respuesta que usted le da a su hijo va a depender si él le va a abrir la puerta para que le siga contando de ahí en adelante todos los problemas que tenga, o si por el contrario nunca más va a volver a llegar a papá o nunca más va a volver a llegar a mamá para contarle esa situación por la que está viviendo. Es tan difícil, papás, que después de que un hijo pierda la confianza, vuelva a usted y le diga que tiene un problema. Si esa situación ya pasó, le oro a Dios para que usted tenga la posibilidad de restaurar la relación con su hijo. Si por el contrario usted no ha tenido que enfrentarse a esta situación, pídale a Dios sabiduría para que cuando su hijo tenga que enfrentarse a este tipo de situaciones, sepa que puede contar con usted. Sepa que usted es una persona que va a tender la mano para ayudarle. Vamos a mirar lo que dice Efesios 6:4, que es un versículo que muy seguramente todos conocemos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es muy importante que entendamos, papás, de que nuestra labor con ellos es educarlos y es criarlos de acuerdo a lo que la palabra nos ha enseñado, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras a nosotros nos han mostrado. La palabra siempre nos enseña que debemos criar a nuestros hijos con amor, que debemos criarlos con respeto, no gritándolos, no maltratándolos, no cogiéndolos a bofetadas, no diciéndoles es que usted es un bruto, es que usted es un ignorante, es que usted no entiende, sino teniendo siempre la sabiduría de entender de que mientras estén pasando por la adolescencia, ellos van a necesitar mucha comprensión, van a necesitar que nosotros como papás entendamos que no es nuestra voluntad la que se debe imponer, sino es la voluntad del Señor a través de su palabra. Por eso debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestra tarea como tal es ayudarles a desarrollar su propia identidad, fortaleciendo su autoestima y siendo el reflejo de Cristo a través de nuestra propia vida. Mire, papás, una de las cosas más delicadas que nosotros estamos viendo como padres en este tiempo, como líderes de adolescentes, es que el 80% de los chicos que alguna vez fueron a la iglesia, cuando llegan a la juventud, se apartan y muchos de ellos nunca más vuelven a pisar una iglesia. Pero ¿saben cuál es el problema que se está presentando? Que muchas veces es porque nosotros como papás, durante todo su tiempo de niñez y todo su tiempo de adolescencia, no fuimos lo suficientemente buenos cristianos para reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Muchas veces ellos no ven en nosotros un testimonio de lo que significa seguir a Cristo. Muchas veces ellos ven en nosotros es al papá regañón, al papá gritón, al papá que siempre tiene 1.000.000 de cosas por hacer y no encuentran a ese papá cálido, a ese papá que abraza, no a esa mamá que es capaz de dar un abrazo, que es capaz de decir te amo. Y nosotros tenemos que entender que la principal tarea de nosotros es mostrar a Cristo, mostrarles a Cristo a ellos a través de nuestra propia vida. No podemos esperar algo diferente, papás. No podemos esperar que ellos sigan buscando al Señor o lleguen a los caminos del Señor si nosotros somos unos malos referentes de lo que es una vida cristiana. Es muy importante que tengamos eso. Es muy importante que más allá de ser también un ejemplo, debemos ayudarlos y fortalecerlos en su autoestima. Nuestra misión, ¿de qué se trata? Si mi hijo es gordito, si mi hija no es tan inteligente en el colegio, si mi hija se peina raro, si mi hija utiliza palabras raras, no entrar a atacar. Es que usted es que come como una vaca. Es que usted, ¿por qué se peina así? Parece loca. Hay que empezar a cambiar las palabras. Hay que empezar a hablarles con amor, empezar a edificarlos, empezar a decirles si le fue mal en el colegio, hijo, yo sé que te dio mal en el colegio, pero Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas alcanzar todas las cosas y todos los logros y todas las metas que te propongas en la vida. Empezamos a cambiar nuestras palabras, tenemos que empezar a reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas con nuestros hijos. Y no quiero que se escuche como un regaño,
papás, porque yo sé que todos de una u otra manera hacemos lo mejor que podemos por nuestros hijos, pero muchas veces también cometemos errores porque no sabemos en qué errores podemos estar cayendo. Entonces es importante que entendamos que debemos reflejar a Cristo a través de nuestras vidas y que debemos ayudarles a desarrollar su propia identidad, fortaleciendo su autoestima. Siempre palabras de aliento, siempre palabras de ánimo, siempre entendiendo de que ellos van a ser personas adultas que algún día van a tener que lidiar con sus propios problemas, con su propia familia, y van a contar con nosotros en este tiempo de su vida para que nosotros los impulsemos y los ayudemos a llegar a esa meta que se han propuesto. Nuestra tarea entonces, si hablamos de una poción mágica, de una receta para nuestros hijos, es amor, paciencia, fe y límites. Un amor incondicional, que ellos sin importar que de pronto les llegue borracho a la casa, que les llegó oliéndole a cigarrillo a la casa, que usted se dio cuenta que tenían una noviecita en el colegio, que siempre usted tenga una actitud de amor hacia su hijo, de comprender la persona que es. Una cosa muy importante es llénese de paciencia, papitos. Por favor, tengan mucha paciencia con su hijo adolescente. Muchas veces no van a querer escucharlo, muchas veces lo que ustedes les digan no les va a interesar, les va a entrar por un oído, les va a salir por el otro, pero ármense de paciencia y de oración, mirándolos con ojos de la fe y sabiendo que ese tiempo de adolescencia va a terminar. A ese amor, a esa paciencia, colóquenle fe. Declaren sobre la vida de sus hijos bendición. Declaren de que Dios los tiene para grandes cosas. Declaren de que Dios los tiene para ser profesionales exitosos, para ser padres de familia exitosos, para que un día cuando usted sea viejito y ya no pueda o no podamos, porque yo me incluyo ahí obviamente, ya tengamos que nos lleven al médico, que inclusive tengan que cargarnos, ese hijo que un día recibió el amor de nosotros esté dispuesto a decir, mi papá lo dio todo por mí, mi mamá lo dio todo por mí. De la misma manera, yo voy a ayudar a mi papá y a mi mamá en este tiempo de vejez. Recordemos que nosotros no vamos a estar jóvenes toda la vida. Y un día muy seguramente vamos a tener que depender de ellos para las cosas que vamos a necesitar en nuestra vejez. No olvidemos que lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y la manera como tratemos a nuestros hijos, ese trato vamos a recibir cuando seamos personas ancianas. Y lo cuarto, coloquemos límites. Muchas veces el problema no es que los regañamos, que los castigamos, sino que al contrario, los dejamos que hagan lo que ellos quieran. No les controlamos las entradas, no les controlamos las salidas, permitimos que ellos tengan una vida en exceso, permitimos que nos hablen mal, permitimos que nos contesten mal, permitimos que se extralimiten en las cosas que deben hacer, permitimos que no nos ayuden en la casa, no les ponemos retos, les damos todo lo que necesitan. Y estas cosas, la falta de límites también está perjudicando mucho a los chicos de hoy, porque no están levantándose con los parámetros, con el límite en su vida de saber qué está bien y qué está mal. Y es tarea como papás, es tarea de nosotros como padres, ponerle límites a sus vidas. Decirle, hijo, si yo te digo que llegues a las 11 de la noche, si tú llegas a las 12 de la noche vas a tener problemas conmigo. Tú sabes, hijo, que puedes utilizar el celular 3 horas al día. Tú sabes que la consola la puedes utilizar solamente los fines de semana. Ellos deben conocer sus límites y ellos, aunque ustedes no lo crean, les gusta que les coloquen límites porque eso les permite entender cuál es el camino por el que deben andar. Amor, paciencia, fe y límites, papá. No olviden que esas 4 cosas son súper importantes para nuestros hijos adolescentes. Ya finalmente, para terminar, les quiero dejar Proverbios 19 y 18, donde la palabra dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Así como el Señor a nosotros nos corrige con el propósito de que crezcamos, con el propósito de que le conozcamos, de que crezcamos en fe, de que maduremos espiritualmente, nosotros la corrección que le damos a nuestros hijos debe ser con amor, debe ser con prudencia, debe ser entendiendo que si él cometió un error, tiene consecuencias el que haya infringido esos límites de los que hablamos hace un momento. Pero hay que hacerlo mientras hay esperanza. Ya después de que tu hijo sea un viejo de 30 años, ya después de que tenga 25 años, ya va a ser muy difícil corregirlo. Ahora que lo tienes adolescente, ahora que tiene 11, 12, 13, 14 años, es todavía tiempo para poderlo educar, es todavía tiempo para escucharlo, es todavía tiempo para aconsejarlo, es todavía tiempo para ponerle límites. La idea no es destruirlo, la idea no es que terminen odiándonos después que se acuerden de nosotros y lo único que hagan sea llorar porque les dimos una mala adolescencia, una mala niñez como muchas veces ha pasado.
sino que ellos entiendan más adelante que papá y mamá los corrigieron porque los amaban y porque entendían que Dios tenía un propósito para cada uno de ellos. Papás, muchas gracias por este tiempo. Quiero que por favor todos inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración y después de que oremos, entonces va a quedar abierto los micrófonos para que ustedes puedan escribir o dar sus comentarios frente a esta enseñanza que han recibido. Entonces yo quiero invitarlos a que por favor cierren sus ojitos. Vamos a hacer una oración entregando este tiempo en manos del Señor y pidiendo que ministre nuestras vidas frente a esta palabra que hemos recibido. Amado Señor, gracias. De verdad, muchas gracias, Dios. Gracias porque más que ser un mensaje de exhortación, Señor, que pudo haber sonado como regaño por muchos papitos, es un mensaje de amor, Señor, que yo quiero traerles el día de hoy, que tú, Señor, quieres traer a sus vidas, entendiendo esa responsabilidad tan grande que tenemos con nuestros hijos adolescentes, Señor, de que está en nuestras manos, Dios, el que ellos cuando lleguen a una edad adulta sean personas de bien, sean personas que te amen, Señor, sean personas que sigan en tus caminos porque han visto en nosotros amor, porque hemos tenido paciencia, porque hemos tenido fe, porque hemos sabido colocar límites, Señor, y porque los hemos amado incondicionalmente, mirándolos, Señor, con ojos de fe, sabiendo que así como cada papito hablaba de las características de sus hijos, de esas cosas buenas, un día esas cosas van a servir para que ellos puedan ir y ayudar a otros, a sus propios hijos, a nosotros mismos como padres, Dios. Y sobre todo para que ellos siempre obedezcan tu palabra porque lo ven en nosotros, Señor, porque ven en nosotros un ejemplo de que nosotros te seguimos, de que te amamos, de que te conocemos, Señor, de que la embarramos muchas veces, pero venimos delante de ti y te pedimos perdón, de que cambiamos nuestras actitudes negativas y les mostramos a ellos de que el ser cristiano no se trata de ser perfecto, se trata de una vida que se renueva, una vida de arrepentimiento y una vida de perdón todos los días, Señor. Gracias por esta palabra. Yo te pido, Dios, que ministres la vida de cada uno de estos papitos hermosos, Señor, que yo sé que se reunieron porque sabían que para ellos iba a haber una palabra el día de hoy, porque se reunieron sabiendo que lo más importante que ellos tienen en esta vida, Señor, son sus hijos, Dios. Es esa responsabilidad de sacarlos adelante, Padre. Yo de verdad te doy muchas gracias, Señor, por estas mamás, estos papás que se reunieron. Bendícelos de una manera sobrenatural, Señor, y que sus vidas, Padre Celestial, sean el reflejo que sus hijos necesitan para que puedan conocerte y puedan amarte, Señor. Te doy gracias, Padre. Coloca perdón en nosotros, que podamos perdonar a nuestros hijos, que ellos nos perdonen por las veces en que hemos sido injustos con ellos, Dios. Y por favor, Señor, danos la sabiduría para poderlos guiar, para poderlos orientar y para poder traer ánimo, fortaleza, palabras de amor, palabras que fortalezcan su autoestima, Señor, que aunque sabemos que están actuando mal, que aunque sabemos que están haciendo las cosas mal, nos permitas hablarles con amor para instruirlos y para corregirlos, Dios. Y que el día de mañana nos podamos sentir orgullosos de esos hijos que tú nos has dado, Señor, porque son la gran bendición, porque dice tu palabra que herencia de Jehová son los hijos. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dedicaron a esta enseñanza, para mí fue un placer poder estar con ustedes. Le doy el paso a nuestra coordinadora, a Sandrita. Sandrita, muchas gracias. Gracias, Marlon, por esta palabra. Sé que hay también como inquietudes de los papás y no queremos como terminar así, sino que quisiéramos en este momento que sea el tiempo de que los papitos hagan preguntas o nos mencionen de esto que hoy aprendimos y recordamos de la palabra, qué nos está quedando, en dónde sentimos que Dios nos habló, o si hay alguna pregunta, una duda, un comentario que quieran hacer. Entonces, este es el momento. ¿Y qué tal si pedimos palabra por el chat para que no empecemos como a encender micrófonos a veces al mismo tiempo? No sabemos quién pide la palabra, sino que quien quiera pedir la palabra lo hacemos a través del chat. También aquí hay Manuela escribió muchas gracias. Muchas gracias.